¿Ya se ve la presentación? No, todavía no, espérense. Todavía no la comparto. Pero sí se Está ve la lento, está presentación. lento. Ah, maestro, la estaba Sí, ya voy, presentando. un segundo. ¿Maestro? Un segundo. ¿Perdón? Ah, la estaba presentando yo para que... Ah, tú la estabas ¿Sí? presentando. Para Uy, que... entonces me salgo. Sí, o si quieren la dejo de compartir No, y ya. a ver, Espera, compártela, a ver, me voy a salir. ya, Ya me salí. ya se salió. Ok, compártela, Vi. Sí, Ah, compártela. a ver. ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve, si le Sí, damos ya. iniciar presentación, ok. Ya, Ahí profesor. Correcto, bueno. Ok, jóvenes, pues vamos a iniciar con este material. Normalmente se selecciona para estas. Pasamos a la siguiente, maestra Vi. Ok, bien, miren, el material que normalmente les llevamos en una sesión presencial, pues son tubérculos de papa que hemos infectado artificialmente. La cepa que utilizamos es una cepa de Pectobacterium carotoburum que aislamos de un cultivo de col. Un cultivo de col que encontramos en el estado de Puebla, en una región que se conoce como Acatzingo. Es una zona hortícola. En esta zona hortícola, en una parcela, encontramos coles con un porcentaje de incidencia arriba del 60% de pudrición. Y bueno, pues obviamente el material lo colectamos hace aproximadamente unos 6 años, 7 años. eh, lo procesamos en el laboratorio. Profe, si está hablando no se le escucha nada. Hijo, Se sí, nos fue, profe. hay fallas en la red, estamos apenas si se detecta la señal. Ahí está, ya les escucho. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. ¿Ya? Ok, bueno. Les comentaba que en ese material, esos tubérculos se infiltran con una suspensión de 3 por 10 a la 8 de la cepa que aislamos del material de col de Acatzingo, Puebla. Y bueno, ustedes pueden observar esos tubérculos con una sintología, café claro, café un poquito más oscuro, ¿verdad? Y hay unos puntos, ¿verdad? Que corresponden a lo que los paperos le llaman los ojos de la papa. Aquí lo estoy señalando, aquí en esta otra parte, ¿verdad? En donde se están produciendo exudados, ¿verdad? Exudados, pues producto de la misma infección que vienen siendo aérea, ¿verdad? Es muy evidente, se ve cómo se está produciendo la fermentaria oxidativa fermentativa. Es muy claro la evidencia de estos síntomas y signos. Si pasamos a la siguiente, maestra Vi, por favor. En esta otra muestra, pues tenemos ya síntomas un poquito más avanzados, más extremos, con características todavía más evidentes que las mostradas en las imágenes anteriores. Manifiesto también que es la exudación de exudados
debido a la infección misma, ¿verdad? Los tonos en la superficie, los tonos de color en la superficie de la papa, pues ya también son más acentuados, ¿verdad? Aquí ya tenemos una mancha prácticamente negra y en unas zonas, pues es un color café claro, ¿verdad? La siguiente, por favor, maestra Vi. Si nosotros hacemos un corte de esos tubérculos en proceso de pudrición, pues podemos observar lo que ya nos comentaron sus compañeros, ¿verdad? Podemos encontrar zonas en donde hay una pérdida evidente del tejido, ¿verdad? Hay una disolución de tejido, pues debido al efecto mismo de las enzimas pectinolíticas. Vemos puntos de avance, ¿verdad? De la infección. Si nosotros tocáramos con una aguja de disección o una asa bacteriológica estos tejidos y ejerciéramos cierta presión, pues prácticamente se hundiría la aguja o la asa bacteriológica. En esta parte, si nosotros tocamos con la aguja o con el asa, pues es un tejido muy duro. ¿Por qué? Pues porque todavía no tiene el efecto de las enzimas pectinolíticas. Se reconoce que son principalmente dos tipos de enzimas, ¿verdad? La enzima pectinmetilesterasa y la otra la pectinmetilgalacturonasa, ¿verdad? Dos enzimas que son muy agresivas y que producen ese reblandecimiento del tejido. Si pasamos a la siguiente. Sí, sí, ahí nos quedamos. En el desarrollo de la práctica mencionaron sus compañeros pues que la preparación de la suspensión en agua destilada esterilizada ya en esa agua destilada en donde se pone una pequeña fracción, ¿verdad? Obtenido con una asa bacteriológica del punto de avance de la infección y simplemente es hacer una suspensión, ¿verdad? Agitar el tubo con ese tejido reblandecido o en proceso de pudrición y después hacer una estría cruzada en el medio de cultivo PDA o bedeking, ¿verdad? Normalmente lo sugerimos que se haga en papa dextrosa agar. La otra forma de hacer el aislamiento, pues es tomar de forma directa ese tejido. Y más que tomar tejido, es tocar el punto de avance de la infección con el asa bacteriológica y hacer aquí ya tengan la experiencia para hacer una buena estría cruzada, porque en ocasiones lo que entregan es una línea quebrada, ¿verdad? Y no hacen una estría pues ya profesional. Recuerden que la estría cruzada está muy cerrada la estría, no son líneas no son líneas quebradas, sino son estrías muy pegadas, que de poco a poco se va desplazando para después flamear su asa bacteriológica, volver a hacer estría cerradita, muy cerradita, volver a flamear, volver a hacer su estría muy cerrada y así hacerlo por 4 o 5 estrías cruzadas con el objetivo de tener colonias totalmente separadas y que les facilite la observación que corresponde al microscopio estereoscópico. Si pasamos a la siguiente, maestra Abby, por favor. Y bueno, una vez que hicimos ese proceso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues si trabaja muy eficiente, podemos tener 100% de pureza, ¿verdad? 100% de pureza. Si por ahí se nos escapó algo en el proceso, pues lo que podemos tener, como lo observan aquí, dos tipos de colonia. Aquí sobresalen dos o pudiesen ser tres de colonia, ¿verdad? Y la que corresponde a Pectobacterium carotorum. Pero ¿cómo podemos reconocer dentro de esas dos o tres, o a veces salen hasta 5 diferentes colonias, ¿verdad? ¿Cómo podemos reconocer la que corresponde a Pectobacterium? Pues ya se mencionó en la metodología también, ¿verdad? Llevamos nuestra placa a un microscopio estereoscópico para poder observar
esa rejilla, red o reticulación que se manifiestan en las colonias típicas del género Pectobacterium, incluida Dicheia. Pasamos a la siguiente, maestra Abby, por favor. Característica, ¿verdad? Aquí tenemos blancas que son muy uniformes, ¿verdad? Se aprecian muy uniformes, una más pequeña, otras más grandes, lo cual nos indica que aquí hay 3 tipos de colonia. Y después, si observamos estas colonias que están aquí, estas dos, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar unas zonas muy blancas entremezcladas con unas zonas de un tinte oscuro, ¿verdad? Gris o negro, ¿verdad? Esa es la famosa rejilla, red o reticulación que caracteriza a Pectobacterium. De esta manera, nosotros bajo el microscopio estereoscópico seleccionamos con una asa bacteriológica y hacemos ya nuestra estría nuevamente cruzada para tener ya nuestro aislamiento totalmente puro. Si pasamos así. Y bueno, aquí ya tenemos el crecimiento homogéneo en color, ¿verdad? En aspecto y por supuesto en tamaño. Pectobacterium carotorum se considera una bacteria que crece de forma rápida. Es decir, en 24 horas ya tenemos el desarrollo de las colonias y en ese tiempo ya podemos y debemos de observar la característica que ya comentamos, ¿verdad? Característica que pueden ustedes apreciar en la siguiente imagen. Aquí tienen ustedes 2 colonias, ¿verdad? Con esas rejillas, esa redecilla, ¿verdad? En donde se ven zonas de un color blanco, con unas zonas de un color gris, indicando la característica definida para Pectobacterium. ¿Ok? Es algo que no se puede confundir. Por supuesto que en ocasiones podemos tener el crecimiento de Bacillus, ¿verdad? Que pueden expresar una especie también como de rejilla, pero esta rejilla de Bacillus es más fuerte, como que está más denotada. O sea, las reticulaciones son mucho más grandes, muy definidas, y comenzando por el tipo de colonia, los que ya tengan experiencia o hayan en algún momento observado colonias de Bacillus en un medio de cultivo, han de recordar que las colonias de Bacillus son secas y ligeramente rugosas o en algunos casos ya muy rugosas cuando ya tienen más de 72 horas de desarrollo, característica que nunca van a encontrar en Pectobacterium. Muy bien, la red es una Pectobacterium. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, una vez que corroboramos esa característica morfológica de las colonias, ¿verdad? El color, el tamaño, la reticulación, la velocidad de crecimiento, bueno, pues con ese aislamiento puro procedemos a hacer la prueba de la rodaja de papa, que como lo comentaron en la introducción los compañeros, pues se trata de comprobar que tienen la capacidad para producir enzimas pectinolíticas. Obviamente, hablando de Pectobacterium, pues hay variantes, ¿verdad? Dentro de la misma especie o dentro de la misma subespecie que pueden ser más agresivas en función de las enzimas, ¿verdad? O que presentan. Esta prueba de inoculación de rodajas de papa pues debe de hacerse muy meticulosamente. ¿A qué me refiero? Desde el momento en que ustedes seleccionan un tubérculo para hacer la rodaja, pues debe ser un tubérculo de muy buena calidad, ¿verdad? En color, en aspecto. Y bueno, una vez que inician la prueba, lo que se tiene que hacer es un proceso de desinfestación, ¿verdad? Desinfestación a través de un lavado con agua jabonosa de esa superficie, ¿verdad? Se lava perfectamente porque en la superficie de la papa vamos a encontrar
pues pequeños micronichos, ¿verdad? Duras en donde se puede estar alojando esporas principalmente de bacilos. Entonces, se lava perfectamente con agua jabonosa para eliminar cualquier resto que se tenga de suelo, algún artefacto ajeno a lo que es propiamente el tubérculo. Posteriormente se seca perfectamente con papel sanita. Después, con un algodón impregnado con alcohol, se limpia perfectamente, ¿verdad? Y en una superficie o una mesa con una superficie de acero inoxidable, se va a colocar este tubérculo y se le va a adicionar una pequeña cantidad de alcohol, ¿verdad? Posteriormente se procede a prender este tubérculo que tiene en su superficie alcohol, ¿verdad? La superficie de la papa, y una vez que se extingue la flama del alcohol, ya estamos en posibilidades de comenzar a hacer las rodajas de papa, que como ya lo comentaron sus compañeros, son rodajas de un grosor de 0.5, perdón, de 0.5, perdón, de 5 milímetros, medio centímetro, ¿ok? Los cortes pues deben de ser uniformes, o sea que no sea, de un lado sea de 2 milímetros y de otro lado de 5 milímetros. Debe ser uniforme esa rodaja. Cada que se hace un corte, el cuchillo debe de ser flameado, ¿verdad? El primer corte, que es uno de los extremos de la papa, se elimina, ¿verdad? Se elimina para posteriormente empezar a hacer esos cortes uniformes. Y repito, cada que se hace un corte, se flamea el cuchillo para no correr riesgos de contaminación, ¿verdad? Y una vez que tenemos nuestras rodajas, pues las vamos a colocar en una caja de Petri que va a tener en el fondo un papel filtro que ha sido humedecido. Aquí es importante no caer en el exceso de agua para humedecer el papel, porque un exceso de agua pues también me puede propiciar contaminaciones. Una vez colocado el tubérculo, se procede a hacer la incisión, que ya comentaban sus compañeros, ¿verdad? Al centro de la papa, de una profundidad de 3 milímetros y teniendo cuidado de que esa incisión no llegue a los extremos de la papa. Todo esto es con el propósito de evitar contaminaciones, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos hecha esa incisión, pues una de las rodajas pues va a servir como testigo y la otra como problema, ¿verdad? En la problema es donde vamos a inocular con una asa bacteriana masa de ceramiento purificado. A lo largo de la incisión colocamos esa masa bacteriana, ¿verdad? Colocamos nuestra tapa y bueno, la podemos dejar en medio ambiente si es primavera, verano, y si es otoño, invierno, pues de preferencia la vamos a colocar en incubación a 28 grados centígrados, ¿ok? Y bueno, pues de esa manera, en la siguiente imagen, aquí tenemos un proceso. Hemos revisado rodajas de papa a las 12 horas y prácticamente desde las 12 horas ya se ve una zona humedecida, acuosa, que nos está indicando que ya se inició ese proceso de las enzimas pectinolíticas. En esta placa, fíjense bien, tenemos las dos rodajas, la testigo del lado derecho y la problema del lado izquierdo. Si trabajamos con mucha eficiencia, en una misma placa podemos poner ambas rodajas, ¿verdad? La problema y la testigo. Y pueden ustedes observar la testigo que no tiene absolutamente nada, o no fue inoculada con ningún tipo de aislamiento, pues se va a mantener como tal, ¿ok? Y de esa manera, pues ya a las 48 horas, si observamos la siguiente imagen, pues podemos ver ya como hay una zona más amplia, se aprecia ya esa posición que estamos esperando, ¿verdad? Si tomamos el asa bacteriológica y la colocamos en cualquiera de los puntos que se ve ya con la posición, el asa se hunde, ¿verdad? Si
hacemos una presión y el tejido circundante, en donde todavía no hay un efecto de las enzimas pectinolíticos, pues es totalmente duro, ¿verdad? Entonces, esta es una prueba positiva que, repito, en menos de 24 horas ya tendríamos un resultado importante. Ahora, aquí sí es importante señalar que podemos tener, si no trabajamos de manera adecuada el proceso de desinfestación de la rodaja en un ambiente aséptico, ¿verdad? Totalmente. Podemos tener resultados como los que aparecen en la siguiente. En donde ustedes pueden apreciar una capa, ¿verdad?, de crecimiento bacteriano que corresponde al género Bacillus, ¿verdad? Lo reconocemos inmediatamente por esa capa rugosa, ¿verdad?, que es típica de Bacillus, que de hecho, para los que ya lo hayan observado en una caja con medio de cultivo, son colonias secas y rugosas, ¿verdad? Fáciles de reconocer. Pues si no se hace un buen proceso de desinfestación de ese tubérculo, pues corremos el riesgo, ¿verdad?, que cuando hacemos el corte de la rodaja, arrastramos las esporas que se encuentran en la superficie y cuando ya las tenemos en cámara húmeda, pues vamos a tener el progreso de Bacillus y no vamos a ver el resultado del aislamiento que hayamos purificado, ¿verdad? Decíamos hace rato cuando comentábamos sobre la exposición de sus compañeros, que aparte de Pectobacterium y Bacillus como responsables de la pudrición, de pudriciones blandas, pues también Pseudomonas la podemos encontrar produciendo pudriciones blandas. ¿Cómo sería una pudrición de Pseudomonas en una rodaja de papa? Bueno, pues en ese caso estaríamos teniendo es una pudrición homogénea, en donde no habría la manifestación de ese halo, ¿verdad? Si regresamos a la anterior imagen, maestra Abby, en donde no tendríamos la manifestación de este halo, ¿verdad?, de color café, puede ser claro, de un color café oscuro o negro, ¿verdad? Sería una pudrición de un color crema homogénea, ¿verdad? Aquí sí voy a hacerles la observación de que esta manifestación de halo puede ser un carácter presuntivo para definir la especie. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se ha encontrado que Pectobacterium atrosepticum manifiesta un halo conforme se va dando la pudrición de la rodaja de un color negro, ¿verdad? Mientras que Pectobacterium carotorum presenta un halo de un color café claro, ¿ok? Entonces es un diagnóstico presuntivo. Ya tenemos diferentes tipos de pudrición que se pueden apreciar en la rodaja de papa. La típica de Pectobacterium con el halo café claro, café oscuro o negro. La pudrición por una capa blanquecina, rugosa, típica de Bacillus. La pudrición por algunas especies de Pseudomonas, en donde es una pudrición homogénea, sin ningún halo, ¿verdad?, de un color crema, ligeramente amarillo, muy ligeramente amarillo. Y bueno, pues los que han abordado mucho este tema, pues llegan a comentar que Xanthomonas puede llegar a producir la pudrición de la rodaja de papa, pero bajo condiciones de extrema humedad, y en este caso se va a producir una pudrición de color amarillo, pues característico del género Xanthomonas, ¿sí? Entonces, pues esas serían las características y resultados dependiendo de cómo se haya hecho el manejo de desinfestación y condiciones asépticas de la prueba de rodaja de papa para comprobar la presencia y la manifestación de las enzimas pectinolíticas que producen especies del género Pectobacterium. Si pasamos a la sesión de preguntas o comentarios para aclarar con los jóvenes, cerramos la presentación.
Yo me perdí un poco en por qué se le hace un corte a la papa testigo. ¿Perdón? ¿Por qué se le realiza un corte al trozo de papa que se usa como control negativo? Pues, acuérdate que en cualquier ensayo, cuando pones tu problema y tu testigo, al testigo le tienes que hacer exactamente lo mismo que al problema y mantenerlo bajo las mismas condiciones para descartar cualquier problema por los utensilios que estás utilizando para aplicar la prueba. Si en ese testigo, en donde tú le haces la incisión, se presenta un problema de contaminación, quiere decir que tu problema no puede ser considerado como positiva la prueba. O sea, el testigo es para eso. Se le hace la incisión, pues para corroborar que estás trabajando de una manera eficiente en todo sentido. Esa es la razón. Vale, gracias. Sí, Oscar. Sí, por nada. Yo tengo dos dudas. O sea, ¿la bacteria era aerobia o anaerobia facultativa? Es anaerobia facultativa. De hecho, si ustedes como buenos microbiólogos y que manejan las bioquímicas, pues que les enseñan creo que en micro general y en Bacter Medical ven varias. Una prueba muy importante desde el punto de vista bioquímico es la prueba de Hughie-Leibson. ¿Quién me recuerda de ustedes cómo se hace la prueba de Hughie-Leibson? En medio F con glucosa, medio de Hughie y se ocupan dos tubos, uno con un sello de Así es. aceite y otro es en la que Así se es. ve la vía metabólica en este caso de una bacteria. Ya puede ser Y fermentativa entonces, u oxidativa. y si inocularas esos tubos con Pectobacterium, ¿qué resultados tendrías? Fermentativa. Ambos tubos estarían de color amarillo. Exactamente, ambos tubos estarían de color amarillo, lo cual significa que es oxidativa fermentativa, ¿verdad? Y esta prueba en máximo 48 horas ya tienes tu resultado hablando de este tipo de bacterias, ¿verdad? De las Pectobacterium y Dickeyia. Es una prueba que se puede hacer. Si ya tienes tus tubos, pues simplemente haces la inoculación y en menos de 48 horas ya tienes tu resultado y compruebas que pues es oxidativa fermentativa. Pero aquí lo más importante de todo eso, más que la prueba de Hughie-Leibson en este caso, es el reconocimiento de las colonias a través de la presencia o manifestación de la rejilla red o reticulación, sumado a la prueba de producción de enzimas pectinolíticas, a través de la rodaja de papa. Algo más jóvenes, no se nos queden con dudas. De todos modos, recuerden que tenemos una sesión de discusión para este bloque de prácticas. Si en este momento ya están agotados, ya están cansados, no hay problema. La doctora Belén quiere comentar algo. Eso yo tengo todo nada más para colaborar. Bacterium atrosepticum produce un halo café oscuro y Carotobol un halo café claro, ¿no? Esas son pues presuntivas, podemos decir pruebas presuntivas, ¿no? Que nos indicarían que podría ser esos microorganismos. Así es, Felipe, así es, tal y como lo dices, el halo de color negro, bueno, negro o café muy oscuro, se le adjudica a Pectobacterium atrosepticum, y el halo de color café claro se atribuye a Pectobacterium carotobulum. Esto es presuntivo. Obviamente, si ya estamos si hacemos un trabajo, fíjense bien, aquí tenemos dos vías. Si estamos haciendo un diagnóstico, ¿verdad? Porque al productor de zanahoria del estado de Morelos se le presentó el problema y requiere un diagnóstico puntual, certero y rápido, pues simplemente a través del aislamiento
el reconocimiento y la prueba de rodaja de papa, en menos de 48 horas ya tendrías un diagnóstico certero, ¿sí? Pero si estás haciendo un trabajo con un hospedante en donde no está reportada alguno del Lactobacterium o Dickeya, bueno, pues tienes que seguir los protocolos exigidos por las mismas revistas, ¿verdad? En donde, ok, y dices tú, esto corresponde a Pectobacterium porque presenta las colonias con su rejilla. Me produjo la producción de rodaja de papa, tiene capacidad para producir enzimas pectinolíticas. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué seguiría? Les pregunto. Tal vez, ¿Esto? A ver si escucho, Miguel. no, ya se me fue. ¿Cuál era la pregunta, profesor? ¿Puede repetirla? Sí, sí, a ver, otra vez. Por un lado, todo este procedimiento se puede aplicar para un proceso de diagnóstico que requiere un productor, pero también lo puedes aplicar si estás haciendo un trabajo de investigación con tintes de publicación, en donde el diagnóstico que te pide el agricultor, pues lo sacas rápidamente, en menos de 24 horas, perdón, de 48 horas, ¿sí? Y ya le das el diagnóstico y le das las opciones para el manejo del problema, ¿sí? Porque el productor no está esperando a que le apliques una serie de pruebas, que es lo que tienes que hacer cuando estás haciendo investigación. Por eso les pregunto, una vez que ya hicieron las pruebas de reconocimiento de colonia, que comprobaron la producción de enzimas pectinolíticos, ¿qué seguiría dentro de este proceso de investigación? Pues sería pasar a la siguiente Ah, etapa que es la de tipificación y ocuparías técnicas moleculares. Podrías empezar secuenciando para buscar si es una cepa conocida o si es algo nuevo. Fíjense bien, no pierdan de vista la formación que tienen ustedes, ¿sí? Porque, bueno, con esto del boom de la biología molecular y etcétera, rápidamente se quieren ir al PCR. Ustedes como buenos microbiólogos tienen que tener esa capacidad podría ser comprobar los postulados de de hacerlo para de, de ácido acético, producción de ácido sulfídrico, etcétera. Y esas pruebas a veces están en el kit de API, ¿verdad? Ya simplemente las filas de API traen 20, 25 bioquímicas y las sacan rápido, ¿verdad? Pueden aplicar pruebas inmunológicas también, por supuesto, ¿verdad? ELISA, etcétera. Y bueno, actualmente las revistas científicas exigen casi de cajón la prueba de PCR, pero no me pierdan de vista la formación que tienen ustedes como QVPs, ¿verdad? Esa capacidad que tienen para aplicar las pruebas bioquímicas, ¿verdad? Las pruebas inmunológicas y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pues ya tienen ustedes un trabajo con los lineamientos marcados y por esta manera la sociedad X que requiere. ¿Okay? Profe, ¿cuál ¿Algo fue más, el jóvenes? Perdón, Roberto. es que se cortó en la última parte cuando dijo de los lineamientos. Sí, les digo que una vez que ya cumplen con todos los requisitos en cuanto a esa investigación, en donde partieron de lo sencillo, ¿verdad? No simple, sino de lo sencillo o de lo práctico, pasan por la aplicación de las pruebas bioquímicas, tienen de ser alguna prueba inmunológica, ELISA, inmunofluorescencia y finalmente el PCR, que en la actualidad les decía, pues la mayoría de las revistas científicas exigen como prueba, pues parte de ese diagnóstico, de esa identificación, las pruebas moleculares. ¿Ok? Sí, gracias. Por nada.
¿Alguna otra ¿Algo duda, más, chicos? joven? Yo, Más o volviendo menos al por ahí les ejemplo que dio, estuvimos mandando unas cosas en el chat. Sí, Oscar. Oscar. sí, bueno, volviendo al ejemplo que dio sobre el agricultor y sus zanahorias, el diagnóstico se hace in situ, o yo tomo una muestra y la transporto al laboratorio. No te apagues. Mira, a ver, cuando puedes hacer un diagnóstico en sí, nada más tienes que tomar en consideración varios factores. Una pudrición, hablando de zanahoria, no necesariamente puede ser producida por Bacterobacterium. Tenemos a Sclerotinia sclerotiorum, ¿verdad? Que también puede producir pudrición en zanahoria, ¿sí? Entonces, otros hongos que pueden estar asociados a la pudrición, ya decíamos, Pseudomonas, también puede ocasionar pudrición en sangre. Puedes hacer un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Y para tener certeza, sobre todo, para poder discernir entre si es de origen bacteriano o fúngico, hablando de este tipo de bacterias, repito, en 48 horas máximo, ya máximo 72 horas, ya puedes tener un diagnóstico más certero para decirle al productor, ¿sabe qué? Efectivamente, su zanahoria no tiene un problema por Bacterium, es un problema por Sclerotium o Sclerotinia, ¿sí? O viceversa. Gracias. ¿Y el transporte de la muestra se haría recomendablemente en agua destilada o en este caso tengo que usar un medio de transporte? Bueno, cuando haces el muestreo, hablando de problemas de pudrición, pues lo que se recomienda es usar bolsas de papel o de polipapel, ¿sí? Teóricamente, el mismo día o a más tardar al día siguiente, tú vas a procesar ese material. Pues no habría mucho riesgo en cuanto a que el daño avanzara muy rápidamente. Muy bien, aguanta el material de un día a otro para iniciar el proceso, o si lo puedes procesar el mismo día, lo haces. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? Javi, Sí, doctora Belén. Perfecto. Romero, Varela, Roberto. Es que mencionó las enzimas más agresivas al principio de la presentación. Sí, son las que normalmente están asociadas a Pectobacterium, que es la metilpectin esterasa galacturonasa. Son las que se consideran, vamos a decir, más importantes, por supuesto, sumado a las celulasas, las semicelulasas que pueden también generarse. Pero estas dos son las más importantes. Ok, gracias. ¿Las podría repetir, profesor? Por Es nada, que pectin metilesterasa y pectin metilgalacturonasa. Gracias. Por nada. Profe, una última vez las puede repetir, por favor. Con todo gusto. Pectin metilesterasa, pectin metilesterasa y pectin metilgalacturonasa. Gracias, profe. Por nada. Pues nada más por parte mía, pues es un grupo de bacterias que tiene un impacto en los cultivos que se dice son suculentos, ¿verdad? Y tenemos problemas, o se han presentado problemas serios en Jalisco, por ejemplo, en el agave tequilana, ¿verdad? Ustedes saben la importancia económica de este cultivo, que es de exportación por el producto, que es el tequila, ¿verdad? En nopal tunero, nopal verdura, también se han tenido problemas importantes en el Estado de México, en el estado de Querétaro, ¿verdad? Y seguramente muchos otros estados
que se dedican a la producción de este tipo de nopal. En papa, pues no se diga, ¿verdad? En papa, en las diferentes regiones, dependiendo de las condiciones climáticas, como ya lo señalamos en esta práctica, hay regionalización por parte de estas especies, ¿verdad? Pensando en que el Pectobacterium atroséptico se prevalece más en regiones de clima un tanto cuanto frío, el Pectobacterium carotoborum en climas un poquito más templados, casi calientes, ¿verdad? El Crisantemi varía en cuanto a esas condiciones, pero obviamente los problemas los tenemos, ¿verdad? Y bueno, tenemos obligación de saber reconocer esas características de las que ya hemos venido hablando. ¿Algo más que se quiera adicionar? Ya no les queda duda, chicos, de cómo reconocer a Pectobacterium en el laboratorio. ¿Cómo la reconocerían? Yo tengo una duda de eso. A ver, Denise. La que es la Viqueya, ¿esa no infecta a papa en ningún motivo? Mira, hay reportes en donde sí se han llegado a encontrar incluso las tres confluyendo, ¿verdad? Carotoboro atrosepticum y Crisantemi, ¿verdad? Viqueya. Pero es muy raro. De las que sí es más frecuente encontrarlas en ocasiones, pues ejerciendo un efecto sinérgico, son Carotoboro atrosepticum. Pero bueno, las mismas condiciones de temperatura marcan esa regionalización. O sea, es a veces un poquito raro encontrar ambas, o incluso las tres, ¿no? Que es más raro encontrar las tres. Entonces, las únicas que tendríamos que diferenciar en la papa sería la Carotoborum y la Atrosepticum, ¿no? Y atrosepticum. Por el halo. En cultivos de papa, sí, y en otros cultivos suculentos. De hecho, la crisantemia, pues ya lo comentaron sus compañeros, ¿verdad? Ocasiona la podrición del capítulo del crisantemo. Incluso también se ha encontrado asociada al girasol, aunque en girasol prevalece más Pectobacterium carotoborum. Pero bueno, la misma, vamos a decir, el mismo trabajo a veces te va llevando a cosas que a veces no esperas. La ciencia es así, ¿verdad? A veces pensamos que es un poquito cuadrado todo, pero donde tú esperabas encontrar algo que se supone debería estar asociado, te encuentras con sorpresas y ya se sale de los cánones establecidos por la fitopatología. Acuérdense que la ciencia debe de ser a través de una mente totalmente abierta. La ciencia no se dirige, sino la naturaleza es la que nos dirige. ¿Algo más, jóvenes? Creo que no. Oscar. Ok. Doctora Belén. Javi. Creo que se le acabó la pila. Creo que ya la maestra Belén creo que salió. ¿Cómo que se le acabó la pila a la maestra Belén? No, pues Al chicos, celular pues de la maestra ya no Belén. tienen dudas en cuanto. Profa. Sí, Roberto. Es que la profa había dicho Sí. de lo de cómo identificar a Pectobacterium y sería de tener las colonias con la rejilla, ¿no? Así es, sí, es correcto. Y cuando ya Con la es, cuando ya está sobre la papa, ¿cómo se identificaba? En la papa, en la prueba de rodaja de papa, comentábamos que para el caso de Pectobacterium carotoborum produce un halo de color café claro. Y en el caso de Pectobacterium atrosepticum produce un halo de un color casi negro,
¿verdad? Y como decía uno de tus compañeros, que sí es presuntivo, sí, efectivamente, son pruebas presuntivas. Así es. Pero los dos Pectobacterium hacen la rejilla en la colonia. Ah, sí, incluso también Dickeya crisantemi. Recuerden que en sus inicios eran considerados un solo género, el género Erwinia, Erwinia carotóbora, Erwinia crisantemi, Erwinia atroséptica, ¿sí? Ya conforme se fue reconociendo más respecto a la genética de estas bacterias, pues ya se dice, bueno, ya deja de ser Erwinia, ahora va a ser Pectobacterium, ¿verdad? Pectobacterium carotoborum, Pectobacterium atrosepticum, y se llegó a nombrar a Pectobacterium crisantemi. Se siguen profundizando los estudios de biología molecular y dicen, no, ahora este aislamiento de Pectobacterium crisantemi ya no puede estar dentro del género Pectobacterium, ahora pasa a ser Dickeya. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus características a través de los estudios moleculares, pues han encontrado diferencias en el genoma de estas especies. Entonces ya se forma el género Dickeya. Pero finalmente tienen las mismas características originales. Es como si al doctor Isaac, a estas alturas del partido, me dicen que ya no soy Isaac, soy Jaime, ¿ok? Ya soy Jaime, pero finalmente mis características fenotípicas pues son las mismas, ¿no? O sea, me reconocen por las características que ya conocían de Isaac, aunque ahora ya soy Jaime. Pues lo mismo pasa con estas bacterias, ¿no? Dickeya sigue siendo una colonia con la manifestación de la rejilla, sigue presentando enzimas pectinolíticos, sigue teniendo una flagelación perítrica, sigue produciendo Hugh Lepson, pero el PCR ya no la sacó de Pectobacterium, ¿verdad? Pero sigue teniendo las características originales. ¿Sí me explico? Sí. ¿O ya no? Sí. Ok, Roberto, gracias. Gracias. Profesor, mi compañera Luisa pregunta si podemos tener 2 especies de Pectobacterium en una sola papa. Sí, lo comentaba hace un momentito. Se han encontrado tanto Carotorum como Atroséptico en una misma planta, efectivamente. Así como hablando de los tizones bacterianos, hay lesiones en el frijol en donde pueden confluir jantomonas y pseudomonas. También se ha dado el caso. Gracias. Por nada. Algo más, jóvenes, para que ya se vayan a descansar tranquilamente. Si no hay dudas, pues seguramente cuando hagamos la discusión vamos a tener algunos otros ¿Ya no tienen aspectos, dudas, ¿no? chicos? No. Creo que no. Cuidado con el tigre. ¿No? Ok, bueno, jóvenes, pues les agradecemos mucho su presencia en esta sesión y pues váyanse a descansar. Nos vemos el próximo martes. En el caso de nosotros, ustedes verán a la doctora Belén el día de mañana. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas Gracias. Nos vemos, Gracias a chicos. ustedes.